Bienvenidos amigos a un video más de Undersea Baja Drones. En esta ocasión vamos a ir a Playa Santa María, una bahía bastante pequeña aquí en Los Cabos, donde la gente hace snorkel, algunos barcos pasan ahí la tarde, la mañana. Pues ya llegamos aquí a Bahía Santa María. Aquí están los barcos, ahí hay unos cuantos veleros, gente haciendo snorkel, un yate. Hay un área delimitada para los barcos y lo demás, como vemos, ahí hay gente haciendo snorkel. Abajo de ellos hay unas rocas y yo voy a bajar el dron ahí. Aquí está lo que cargo normalmente cuando voy a salir a explorar. Es el spool, control, el Firefish, no necesito nada más. Y este spool lo meto a esta maleta que me cuelgo en el hombro para ir alimentando el dron del cable sin estarme enredando, con una sola mano, y en la otra mano tengo el control. Pues vamos a darle. Pues ya estamos aquí abajo del agua. Como ven, luego meto el dron y se ve algo de vida, unos pececillos. Si ustedes saben la especie de peces, que yo no sé nada, pónganmelo en los comentarios para cultivarnos un poco. Vamos a jugar con nuestra pinza a ver qué podemos agarrar. Aquí hay una limitante del Firefish V6, que es que la pinza solo se puede operar en el modo Attitude. En este modo de manejo Attitude, cuando me pongo totalmente vertical hacia abajo, los controles cambian. Generalmente yo manejo el dron en modo Sport para tener más libertad, pero para operar la pinza tenemos que manejarlo en modo Attitude, que sería el modo fácil, porque desactiva la función de roll. Aquí creo que este es un botete bastante curioso, ese pececillo que se me está poniendo al tiro. Ah, mira, creo que esos peces son los de Buscando a Nemo. Tiburoncín, jaja. Como que me está viendo con bastante maldad. Ya le habló a su amigo. A los dos, con los dos puedo. Como ven, ya está aumentando un poco la corriente. Allá hay unas personas snorkeleando y no puedo evitar, pero vamos a hacer esto. Vamos a dejarlos tranquilos. Pues estando arriba había unos peces jugando con mi cable. Aquí estás. Parece que lo están usando como cuerda de saltar. Ahí va otra vez. Uy. Pues mucha vida aquí en Playa Santa María. A ver. Estaría bueno, amigos, si alguien está viendo esto y sabe de peces, estaría bueno que nos pusiera qué especies son las que vimos aquí en este video, porque seguramente vamos a estar viendo varios. Estaría bueno saber qué es lo que estamos viendo. Pues segundo intento, amigos, para usar la pinza. La corriente está un poquito más fuerte. Voy a ver si me puedo ir junto a unas piedras para que no haya tanta corriente. Como ven, las algas allá abajo se están moviendo como locas. Vamos a ver. Pues ya estamos en modo Attitude. Y aquí le tengo que agarrar la onda porque cambian totalmente los controles. Es cuestión de estar practicando unos cuantos minutos para ser unos pros. Creo que estoy de cabeza. Ups, aquí hay una piedra. Creo que va a tomar un poquito más que unos minutos.
Pero bueno, lo importante es que nos estamos divirtiendo. El segundo intento, vamos a agarrar algo, no me voy a ir sin agarrar nada, aunque sea un poquito de arena. Wow. La corriente se puso un poco salvaje. Bueno, vamos a ver más pececillos. Miren nada más. Creo que nunca había estado tan cerca de unos peces. Ni buceando ni snorkeleando. Así que esto es un mega valor agregado. Súper ventaja del dron. Que puedo pasar desapercibido los peces como si nada. Ahí hay unas personas snorkeleando. Nada más estos pececitos. Pues parece que este grupo de peces, este cardumen, ya me aceptó en su grupo. Así que vamos a rolar con ellos un ratito. Fíjense nada más en las imágenes que podemos lograr con nuestro dron. Pues bueno amigos, eso fue todo por hoy. Los dejo con estas imágenes y nos vemos en el próximo video. Si tienen alguna sugerencia para bajar el dron, háganmela saber en los comentarios. Suscríbanse, denle la campanita, denle like a este video. Chao.